No, dígale, mamá. No, dígale. No, que vea TikTok. Yo les voy a hablar, yo le voy a decir a su mamá, verás que piensa que es porque ya todo está bien. Tum, tum. Buenos días con todos y con todas. Estaba esperando un poco que acaben de ingresar los compañeros y compañeras. Al momento estamos ya 21 personas. Espérenme, si salió, volvemos. Estamos 21 personas. Como habíamos hablado el día de ayer, vamos a empezar con un nuevo tema, que es el tema del sistema de unidades. Para eso hemos hecho un trabajito de investigación, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a avanzar un poco con las exposiciones sobre este tema. Para eso les voy a pedir que me ayuden encendiendo las cámaras, los que puedan, en lo posible, ¿sí?
Y el resto, o sea, y vamos a ir viendo el orden de presentación. Déjenme aquí está. Tengo todo anotado en papelitos pequeños, ¿ya? Vamos a ir viendo, yo voy a ir diciendo qué grupo sigue o digo el tema y ustedes ya saben qué tema tiene y pasamos como a exponer sobre este tema. Un poco el día de ayer igual habíamos hecho una pequeña introducción sobre las cuestiones de lo que es el sistema de unidades. Vimos que es medir, vimos que era magnitud, vimos también que el sistema de unidades viene a ser justamente un conjunto, ¿no es cierto?, de unidades que tiene que estar normalizado, ¿sí?, de alguna forma sistematizado, y debe manejarse como el mismo lenguaje. Vimos también que hay diferentes tipos de sistemas, uno de los más importantes es el sistema internacional, pero además de esto, este sistema internacional coexiste o convive, ¿sí?, con los sistemas, con otros sistemas, especialmente con el sistema anglosajón. Si este sistema anglosajón justamente es el sistema que se maneja de alguna forma en estos países ingleses y es generado en esta zona. Sí, entonces coexisten como el sistema internacional con este sistema anglosajón. Dentro de este tema o dentro de estos diferentes sistemas existen lo que son las diferentes magnitudes, ¿sí?, que vamos a ver. Ahora, dentro de magnitudes, lo que hemos hecho un poco para la investigación es distribuir estas magnitudes, ¿no es cierto? Por ejemplo, masa, peso, temperatura e intensidad de corriente. Todas estas vienen a ser magnitudes físicas fundamentales que nos permiten de alguna forma hablar en el mismo lenguaje cuando hablamos nosotros de medidas. Sí, un poco lo que nos van a contar cada grupo o cada pareja es justamente de qué se trata cada una de estas magnitudes, ¿sí? Unas son fundamentales y otras vienen a ser derivadas. Para no alargar mucho el asunto, vamos a empezar hoy día, vamos a empezar viendo cómo las magnitudes fundamentales, ¿sí? Entonces, empecemos con el grupo que tenía que hablar de longitud. Igual les voy a poner para que puedan compartir. Entonces, vamos a abrir un poco esa cuestión. Dicen, una pregunta. Dígame, Juan. Le voy a decir, mi compañero y yo no podemos compartir pantalla porque nos conectamos en móvil, o si vale desde un móvil igual. Sino Sí, para pasarle el archivo a usted y a lo que nos toca exponer, que usted por favor nos dé compartiendo pantalla y nosotros de ya, por favor póngale el archivo en en el el grupo. chat del grupo, ¿sí? Ya, listo, listo. O en la plataforma será, no, en el chat del grupo. Déjeme, voy a abrir mi WhatsApp igual en la computadora para poder descargarle. Deme un segundito, porque eso ya es otro asunto. Tengo que abrir por acá. Ya, mientras tanto, por favor, el grupo que tiene que hablar de longitud, nos vamos preparando. No sé si tengan diapositivas. Sí, sí tenemos diapositivas. Ya, ahorita ya está habilitada la opción de que ustedes puedan compartir. Ya, esperen un ratito, Licen. No hay problema. Después voy a abrir igual el WhatsApp, que este de aquí solo lo uso cuando doy clases, de hecho. Licen, permítame entrar, por favor. Entrar. Es que estoy entrando desde mi compu. Ah, ya no tengo a nadie en sala de espera. Ya creo que le admití. Ah, no, sí está. Ah, no, está entrando, dice. Ahorita ya debe estar. Un segundo. Dios, Liz. Sí. ¿Cuánto bar son dos archivos?
Eh, a ver, Listen, el uno es de Word, o sea, como más o menos el uno es de Word y el otro es de las diapositivas, listen. Ya. Es que, buenos días, ingeniero. Usted dijo un escrito y otro en idea. Iba a abrir una pestaña para subir el escrito, dijo. Sí, eso hago hoy día, con las respectivas correcciones que tengamos. Profe, ¿y Dígame. cómo lo escrito? Usted no dijo solo el trabajo que realicemos, la consulta que tenemos que subirle, ya sea escrito o presentación. Yo recuerdo haber dicho el trabajo, ¿no es cierto? La presentación, me refiero como a la presentación ahorita, ¿sí? Y Pero el es que, escrito me refiero a una parte física que usted pueda subir o una parte, no sé, digital que pueda subir a la plataforma. Ya eso pero, ya pero, quedaba como a discreción de cada uno si hacía diapositivas, Word o o sea, pero le puedo subir yo las diapositivas que tenemos, ¿no? sí pueden subir las diapositivas que tienen. Ahí. Ujú. Sí, pero profe, todavía no hay en la plataforma una pestaña para... No, todavía no. Sí, hoy día igual vamos a ver si es necesario como hacer alguna corrección en lo que presenten. Yo hoy día crearía la pestaña. No sé si estamos listos los compañeros que tenían que hablar de longitud. Sí, ya. Ya, Creo. Mile, Javier y, Javier y Milena. ya dicen, comenzamos. Profe, está cerrado el micrófono. Está apagado su micrófono, dicen. ¿Me escuchan? Buenos días. Profe, ha desactivado su micrófono. Ya se les escucha. Sí, sí, sí les escucho. Ah, Desactivé como para no interrumpirles. podemos empezar como en el orden que queramos. El orden, ¿se acuerdan que les dije que lo daba yo? Entonces decía que empecemos con Milena. Ya, ya, dicen. ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí, le escucho. Bueno, el tema que nos tocó exponer a nosotros es longitud. Ya. Se me trabó. Ya. Bueno, los seres humanos desde que habitamos aquí en la Tierra hemos usado o llevado a la longitud como en nuestra vida cotidiana para poder medir distancias de un lugar a otro o de un punto a otro. Existen diferentes unidades de medida y con ellos diferentes instrumentos de medición. La historia de la longitud. Gracias, como mencioné anteriormente, perdón, pero es que estoy algo nerviosa. Ya. Como mencioné anteriormente, el ser humano desde la antigüedad ha tenido la necesidad de llevar a la distancia en su vida cotidiana. Gracias a evidencia que dejaron grandes civilizaciones, como son la maya, la egipcia, la griega, la romana y la japonesa tradicional, acerca de las longitudes que ahora pues podemos estudiarla. Como pueden ver aquí, tenemos un cronómetro marino. Este es un reloj que fue creado para medir con gran precisión. Este fue creado por Jeremy Tucker
el cual era un escritor y relojero, quien acuñó en 1714 el término cronómetro. Ya. Estas civilizaciones tenían en común que las partes del cuerpo les ayudaban como instrumentos de medida, tales como el codo, después el codo real, el cual medía 45.72 centímetros, la brasa con aproximadamente 1.67 centímetros, la mano, el pie con 27.6 centímetros aproximadamente, la cuarta o palmo, el cable que equivalía a 120 brazas, aproximadamente de 200 metros, el paso, y la milla, que era equivalente a 1000 pasos. Estas medidas no eran exactas, sino solamente aproximaciones, ya que el tamaño de las partes del cuerpo variaba dependiendo de la persona. Las principales partes del cuerpo las que más se usaban era el codo real y la brasa. Con la llegada del periodo ergométrico, esta hacía referencia a la longitud como jornada, la cual era la cantidad de camino que una persona recorría en un día, y su tamaño dependía de si iba a pie o iba a caballo. Como podemos ver aquí, tenemos las diferentes partes que se usaban. Aquí el codo, que iba de aquí del codo hasta la punta de los dedos. El palmo, que era la anchura de los dedos con la palma abierta. El pie, la pulgada, que era desde el doblez hasta la punta del dedo. La yarda, que era con los dos brazos estirados, pero con uno de los dos la mano en el pecho. Y se medía del codo hasta la punta de los dedos de la otra mano. La brasa, que era abriendo los dos brazos y midiendo desde la punta de la mano derecha con la otra punta de los dedos de la mano izquierda. El paso, la cuarta, que era del pulgar y del dedo meñique y el dedo. Continúe el compañero. Continúe, Javier. Bueno, dicen. Bueno, entonces la historia de la longitud, sí, al darse cuenta, bueno, sucedió un conflicto en Francia llamado la Revolución Francesa, el año 1789. O sea, ellos notaron que al ver que estas medidas creadas en la antigüedad eran imprecisas, o sea, porque obviamente cada persona mide diferente tamaño de pie, diferente tamaño sus manos, diferente altura, entonces notaron que este sistema no era tan práctico, podría decirse. O sea, servía, pero no estaba afinado. Entonces ellos decidieron crear el Sistema Internacional de Unidades, pero no con ese nombre. Primero fue llamado Tabla de Pesos y Medidas. Pero en la historia que se va creando, o sea, en el avance, llega un momento donde, o sea, crea la longitud derivadas de esta base. ¿Cómo le puedo poner un ejemplo? Sería, pongámosle en un recipiente, una pecera de 3 centímetros. Y esta tiene agua. Entonces, ¿qué dio esto? Longitud de la pecera, la pecera tiene agua, o sea, tiene volumen y también tiene peso. Entonces crea la masa, dicen también. Unidades derivadas, ya dicen, en primera parte. A ver, dicen, 1875. Estamos en esta época del año, entonces ya tenemos 3 unidades fijas. Kilogramo, segundo, sí, kilogramo, segundo y metro. Entonces, estas fueron las unidades que teníamos hasta este año. Sigue pasando el tiempo y nos vamos dando cuenta que vamos descubriendo más con los avances científicos. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A descubrir más medidas.
Entonces aquí tenemos en 1946 llega el amperio, 1954 Kelvin y Candela. Entonces, todos estos conjugados llevaron a la creación del Sistema Internacional de Unidades en el año 1960. Algo más que mencionar es que en 1971 se une el mol a esta categoría de magnitudes. Ya, pero lo más importante que hemos visto hasta ahora es que la longitud fue la base para todas las otras medidas. Entonces fue punto clave eso también. Ya. En la conferencia general de pesos y medidas realizada en Versalles en el año 2008, se redefine, o sea, se redefine de nuevo el Sistema Internacional de Unidades. Y ahora todas estas unidades tenían derivadas, pero eso ya es un tema más centrado a la física. Bueno, esta sería como la historia de la longitud. Lo siguiente serían las definiciones. Ya. La longitud, entonces, que ya nos explicó Milena la longitud qué es, entonces nos podemos dar cuenta que la longitud sería cualquier punto plano que nosotros podamos medir. Bueno, pero eso estaba predispuesto, porque después el hombre empieza a darse cuenta que las circunferencias también son rectilíneas, entonces dicen, también puedo medir. Pero Albert Einstein dice que no, porque dice que no está establecido en nuestra realidad. Pero hay que dar discusión, pero como nos hemos dado cuenta muchos de nosotros, en física seguimos haciendo parábolas, rectilíneas, y todo esto viene de la longitud. Bueno, eso les digo de la longitud, así, bueno, disculpen. Bueno, longitud, sentido de una distancia plana y lineal. Esa es la definición de la Real Academia Española, o magnitud física, o dimensión lineal de una superficie plana. Ya. Pero también debemos entender que existe definición de longitud física. O sea, como ya les dije, la longitud física dice siempre y cuando mantenga una línea se puede medir. Entonces, por eso seguimos haciendo los ejercicios que les digo. Bueno, en la longitud física ya se ocupan otras derivadas del metro, de lo que estamos hablando nosotros en sí. Aquí ya llega el año luz. ¿Qué mide el año luz? La distancia que recorre la luz en un año. Entonces, ¿qué otra medida tenemos? La unidad astronómica, equivalente a la distancia entre la Tierra y el Sol, el parsec, paralelaje de segundo. Ya, esa sería. Y tenemos también la longitud geográfica. Bueno, la longitud geográfica fue la base también para crear los múltiplos y submúltiplos del metro. Regresa, Milena, por favor. A ver, Milena, continuemos. A ver, como dijo mi compañero, a ver, ya me perdí en qué está. Bueno, como dijo, las medidas que se usaban para medir la longitud era el metro, los múltiplos y sus submúltiplos. También el año luz y la unidad astronómica que servían pues para medir longitudes aún mucho más grandes como son la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Los múltiplos del metro son el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, el megámetro, el gigámetro, el terámetro, el petámetro y el hexámetro. Los submúltiplos son el decímetro, el centímetro, el milímetro, el micrómetro, el nanómetro, el picómetro, el femtrómetro y el atómetro. Estos son aquí, como podemos ver, tenemos los principales, los que más se usan, los múltiplos y submúltiplos que más se usan, que más usamos. Los múltiplos que son el kilómetro, que tiene 1000 metros, el hectómetro, que tiene 100 metros, el decámetro con 10 metros. Después los submúltiplos, que es el decímetro con 0.1 metros, el centímetro con 0.01 metros y el milímetro con 0.001 metros.
Los múltiplos son mayores que el metro y los submúltiplos son menores. Ya. La longitud y la latitud. Como decía, se podían... A ver, con la latitud, la longitud forman unas coordenadas geográficas angulares, de las cuales se pueden, nos ayudan a encontrar un punto, en la posición de cualquier punto que va desde, a ver, de cualquier punto de la superficie terrestre. Gracias a esto es que podemos usar tecnologías como el GPS, que es el sistema de posicionamiento global, y entre algunas otras pocas tecnologías. Como tenemos aquí un ejemplo, la latitud y longitud de la ciudad de Hong Kong es de 22 grados, 15 minutos y 0 segundos de latitud norte y 114 grados. 10 minutos y 0 segundos de longitud este, por lo que también se puede escribir de esta forma, que aquí dice 22 grados, que con el circulito ahí arriba, 15 que son minutos con la coma ahí arriba, cuando son 2 comas son segundos, la N de norte y 114 grados. Los instrumentos de medir. Para hacer un instrumento de medición, lo que deben tener lo importante que deben llevar son la precisión, la exactitud, la resolución, la apreciación y la sensibilidad. Muchos nos solemos confundir y pensar que precisión con exactitud son lo mismo, pero en realidad son muy diferentes, ya que precisión en sí es dar el resultado deseado con exactitud, se podría decir, evaluándose en corto plazo. Pero, ¿qué es la exactitud? Aquí, como característica de un instrumento de medida de exactitud, es la cercanía o aproximación que tiene al valor de la magnitud real. Entonces, así podemos ver que precisión y exactitud no son lo mismo, sino que la precisión, o sea, es exacto, pero la exactitud es solamente una aproximación. La resolución, que es la mínima variación de la longitud, esto solo se puede medir con un instrumento de medida adecuado. La precisión, que es la medida más pequeña perceptible de un instrumento. La sensibilidad, que es la relación del desplazamiento entre el indicador, perdón. Continuamos con el compañero. Javier. Dicen ya. A ver, bueno, entonces, bueno, antes de entrar a estos instrumentos de medida, quería dejarles en claro, o sea, cómo llegaron a estas medidas que tenemos ahora, por qué es 1000, 10, todo esto. Entonces, esto llega por la longitud geográfica, porque gracias a todas estas distancias fueron tomadas de la Tierra, se podría decir. Bueno, o sea, al momento que hablamos también de, bueno, gracias a la longitud geográfica es que nace el este y el oeste. Entonces, eso también tenemos que darnos cuenta, porque, bueno, ayuda a crear las divisiones de la Tierra y según estas divisiones se basaron para crear la tabla, para que tenga precisión y exactitud y tengamos algo en qué basarnos nosotros con hechos, no el tamaño de un dedo, porque ya estábamos avanzando científicamente. Entonces, la longitud y la latitud sí solo que llegarían a crear el norte, el sur y el oeste juntos. Bueno, eso sería casi todo. Bueno, listo. Entonces, los instrumentos de medir, ¿qué tenemos en los instrumentos de medir? Como dijo mi compañera, tenemos la precisión, la exactitud, la resolución, la apreciación y sensibilidad, pero con el paso del tiempo hemos llegado a tener algunos instrumentos súper precisos. En cuanto a la longitud, se podría decir que ya es precisa porque la longitud ya está determinada. Como les digo, está tomada por la Tierra, o sea, como la esfera que es.
Entonces, algunos ejemplos que tenemos de instrumentos de medida podrían ser el odómetro. Eh, este odómetro ya iría un poquito más aplicado a la física, ya que el odómetro cuenta la velocidad del carro kilómetros sobre hora. Entonces, esto es el odómetro, el tablero que tiene en el carro. Mi compañera ya les pone y ya le indico cuál es el odómetro. Ya, bueno, aquí tenemos el odómetro, dicen el que le decía, kilómetros sobre hora, cuenta la velocidad que llevamos. Este ya va más aplicado a la física, como les decía. Bueno, los instrumentos de medida básicos, por así decirlos, son las reglas, las nivel de brújula, algunos se preguntarán por qué el polímetro. Pues bueno, la intensidad de corriente también es una longitud, y la longitud mide polo a polo. Entonces, es lo que la intensidad de corriente también muestra. Bueno, la cinta métrica, flexómetro, eh, el, ¿qué se llama este? El transportador de ángulos. Como les decía, no sé si recuerdan que les dije, se determinó que cualquier línea puede ser tomada como longitud. Entonces, por esta es circular. Ya les. Bueno, aquí tenemos el odómetro de rueda. Este es o cuentapasos. Esto ocupan más en la construcción. También toma medidas de longitud. Bueno, eso sería esto. Y lo siguiente sería las conversiones. ¿Listo? Bueno, son sencillas las conversiones de longitud. Ya que estamos hablando ahorita de matemáticas, hemos decidido solo poner de matemáticas. Bueno, les voy a explicar. Podemos ver aquí tengo una escalerita de ejemplo. Metros es la que está en verde. Entonces, como les dijo mi compañero, metros es la base. Y decámetros, hectómetros y kilómetros. Para arriba. Decímetros, centímetros y milímetros. Para abajo. Bueno, todo esto multiplicamos por 10. Aquí he puesto un ejemplo. 4.8 kilómetros a metros. Vamos a darnos cuenta que tengo 1, 2, 3 ceros. Entonces, ¿por qué tiene 3 ceros? Por 10. Vamos a ver, aquí tenemos hectómetros y decámetros. Aumentamos un cero por cada salto que damos hasta llegar a metros. Entonces serían en total 3 ceros. 4.8 por 1000 metros. Me dio 4.800. La coma que lleva ahí debemos recordar siempre moverla al final. Bueno, ya les voy a indicar cuándo la coma va al inverso. Bueno, otra guía que les puse aquí fue la tabla. Dice, esta tabla que pueden apreciar de color amarillo, en caso que quisieran comprobar, le deberían poner kilómetros, el 4.8, iniciando con el 4.800. Entonces nos damos cuenta que tenemos el resultado que yo les acabé de mencionar. Bueno, otro ejemplo que tenemos aquí sería la multiplicación. Básicamente es lo mismo, el mismo ejemplo, porque estamos multiplicando y la multiplicación siempre se va a aumentar un cero. Así que creo que fue un ejemplo sencillo de comprender. Aquí seguimos con la división. ¿Qué tenemos aquí de diferente? Aquí estamos, bueno, lo que me olvidé de mencionarles aquí de la multiplicación es que estamos como tratando de disminuir. Bueno, sí, estamos disminuyendo prácticamente. Como les digo, kilómetros a metros. Entonces estamos tratando de disminuir la cantidad, o sea, no la cantidad, sino disminuir, simplificar, por así decir, porque no estamos disminuyendo nada, simplificar. Bueno, aquí abajo, aquí en la división, entonces estamos tratando de llegar a, a, a metros. Entonces, como nos damos cuenta, estamos subiendo, tratando o sea, de expresarlo de la manera que estamos buscando, solo tratamos de cambiar la expresión. O sea, creo que se me entiende, pero en la una tratamos de expresarlo a menor y en la otra tratamos de expresarlo a mayor. Sí, así sería. En la multiplicación lo expresamos de mayor a menor
y en la división de menor a mayor. Así sería, Liz, como lo expresamos. Bueno, aquí en la división 200 centímetros a metros. Entonces, ponemos el 200 en centímetros a metros y nos da de resultado 2. Pero bueno, lo que pasa es que debería ir 0,02. Creo que hubo una falla, les disculpe, y creo que anoté mal. Bueno, el siguiente ejemplo ocupemos 5,4 milímetros a metros. Vamos Entonces, con Milena, por 5,4, favor. Ya. Bueno, aquí, como decía mi compañero, en la multiplicación se trata de convertir las unidades de mayor a menor. Y la división es de menor a mayor. Aquí, como decía, en milímetros queremos convertir a metros. Entonces, como vemos, debemos para la división subir como gradas o regresar lugares, bueno, espacios. Entonces, como dice de milímetros a metros, lo que debemos recorrer son 1, 2, 3 espacios hacia la izquierda. Entonces, por eso es que según los espacios que se vayan recorriendo, son el número de ceros que van a ver al lado del 1. Como aquí tenemos el 5,4, dividimos para el 1000 que nos salió pasando de milímetros a metros. Entonces, como tenemos el 5,4, cuando se trata de división de decimales, la coma y recorre para la izquierda. Entonces, como aquí ya no tenemos más números, lo que hacemos es agregar ceros hasta que podamos tener un resultado. Entonces, aquí como son de recorrer, son 3 ceros, se deben recorrer 3 espacios. Sería 1, 2, 3. Serían 2 ceros aquí y aquí va la coma. Pero no podemos dejar solo coma 0054, sino que debemos agregar otro número y como no tenemos más números, agregamos otro cero. Y así es como obtenemos este resultado. Y ya para concluir, tenemos que la longitud es una magnitud que nos ayuda a medir distancias y dimensiones. En la ambigüedad, grandes civilizaciones que nos usaban las partes del cuerpo para medir, siendo el principal el codo y la brasa. También con esto vimos que se usaba, las medidas que se usaban principalmente era el metro junto con sus múltiplos y submúltiplos, y para longitudes aún más grandes el año luz y la unidad astronómica. Ya, la última conclusión con Javier, por favor. Bueno, la conclusión sería que hemos visto cómo la longitud ha sido pie para abarcar a las demás medidas, ya que esta ayudó bastante. Y que acorde pase el tiempo, vamos tratando de ser más precisos en todo lo que estamos buscando, en encontrar la precisión y la exactitud correcta. Entonces, bueno, esa sería mi conclusión. Gracias. Perfecto. Me parece que la exposición estuvo bastante completa. Sí, abarcaron como los temas que habíamos quedado, por un lado. También sí estuvo bastante fluida. Las diapositivas muy explicativas, muy buenas diapositivas. Yo creo que fue un material muy bueno de apoyo. Sí, entonces, voy a ponerles 10. No soy tan complicada yo para calificar en realidad. Sí, muy buen esfuerzo el que han hecho los dos compañeros. Sí, ahora vamos viendo, se me perdió el papelito, tengo un montón de fichas por aquí. Vamos viendo ahora otra fundamental, veamos. Temperatura. Inge, buenos días.
Disculpe, yo estoy en el teléfono, entonces está medio raro mi internet. No podré prender la cámara, pero sí me sé todo. Ya. Gracias. Temperatura, ¿con qué más está usted? Conmigo, Licen. Licen, no sé si... Pero bueno. Ya. Me decía Cristian, porque está, a ver, temperatura, Cristian y Raúl. Sí, Licen, ya le comparto nomás, Licen, pero lo que pasa es que no, o sea, mi computadora está dañada y la cámara no vale, Licen. Ya, no hay problema. Listo, Licen, ya le comparto pantalla. Con que me ayuden con las diapos o el video, lo que hayan hecho. Ahí están viendo. Sí, ahí ya se mira. Listo, ya podemos nomás comenzar. Sí, siga, por favor. Listo. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañero. Compañeros, a nuestro grupo nos ha tocado lo que es el tema de la temperatura. Ya. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo. La energía interna de un cuerpo quiere decir que es la suma de todas las energías de las partículas que lo componen. Dicha energía se expresa en términos de calor o frío. Las unidades de medida de temperatura son grados Celsius, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin, que son comúnmente los más utilizados en la mayoría de partes del mundo. La historia. A mediados del siglo XVII, Robert Boyle descubrió las principales leyes que manejaban el concepto de la temperatura. En los gases encerrados, la temperatura ambiente constante, el producto de la presión a que se somete por el volumen permanece constante. La temperatura de ebullición disminuye con la presión. Aquí podemos observar los termómetros que en la antigüedad existían, los cuales eran los más utilizados porque en esa época no había una tecnología para poder mejorar aquellos termómetros. La temperatura física. En física, la temperatura se refiere a una magnitud utilizada para medir la energía cinética. La energía cinética se refiere a aquella energía que el cuerpo posee debido a su movimiento. Eso quiere decir que mientras más movimiento tenga, más energía posee el cuerpo. Continuamos con Raúl. Ya, a ver, buenos días con todos, ingeniera, buenos días. La temperatura corporal. La temperatura corporal se refiere al aumento o disminución del calor de un organismo. Para poderlo controlar, o sea, ahora en la actualidad podemos ver que ocupamos los termómetros que son digitales. En la antigüedad se utilizaban los termómetros que eran hechos de energía. Raúl, disculpe que le interrumpa, pero no se le escucha. No sé si soy yo, pero no le escucho. No, dicen, yo tampoco le escucho. Por favor. Ahí me escucha, Inge. Ahí está claro. Ya, perdón, es que es por el internet. A ver, ingeniera, buenos días, compañero, buenos días. La temperatura corporal. La temperatura corporal se refiere al aumento o disminución de un organismo. Como podemos observar por la pandemia, ahora utilizamos termómetros que son digitales. En la antigüedad se utilizaban termómetros de mercurio, los cuales con el calor o el frío, el mercurio se expandía o se contraía y así nos mostraba la temperatura. Para controlar la temperatura de un organismo o ver si es que tiene alguna enfermedad, podemos utilizarlos como ahora vemos por la pandemia que utilizamos termómetros digitales. Son procesos biológicos que se activan para aumentar o disminuir la temperatura y así adaptarse a las condiciones ambientales. Temperatura y calor. Si bien el calor y la temperatura están relacionadas entre sí, son cosas diferentes o variables diferentes. El calor es la energía total del movimiento de las partículas de un cuerpo, mientras que la temperatura es la magnitud que se mide en esa energía. Como podemos ver, el calor podremos decirlo que es la llama de una cocina o el fuego,
Y la temperatura podemos medir la temperatura que tiene el Sol o que tiene cada ser viviente o cada animal en el planeta. Temperatura de fusión y ebullición. Cuando nos referimos al punto de fusión, estamos hablando de la temperatura en la cual la materia se encuentra en estado sólido y luego se transforma en estado líquido. Podemos observar esta fusión cuando tenemos un cubo de hielo. Al ponerla en una olla y prenderla con el fuego, vamos a ver que pasa de un estado sólido a líquido por medida que el calor va aumentando por el metal. Del mismo modo, una vez que la materia en estado líquido continúa aumentando su temperatura, puede alcanzar su punto de ebullición, es decir, que ha pasado de estado líquido a estado gaseoso. Como ya les dije, el punto de fusión del agua es 0 grados centígrados y su punto de ebullición es de 100 grados centígrados. Cuando podemos observar que llegó a los 100 grados centígrados cuando comienzan a salir burbujas en el agua, cuando está hirviendo, por lo cual, mientras se encuentra a menos de 0 grados, se encuentra en estado sólido, como podría ser el hielo. Cuando está entre 1 y 99 grados, se encuentra en estado líquido. Seguimos nuevamente con Cristian, por favor. Ya, Licen. A ver, los instrumentos de medida para la temperatura son los siguientes. El termómetro de máxima y mínima sirve para las temperaturas extremas alcanzadas entre dos lecturas. Consiste en un tubo de vidrio delgado en forma de U con una pequeña cantidad de mercurio, la cual se utilizaba comúnmente para medir la temperatura ambiente cuando ésta llegaba a temperaturas extremas. El termómetro metálico. Este instrumento, también llamado de resistencia de platino, fue inventado en 1800 por Jorgensen. Es de gran precisión y se puede usar entre amplios límites de temperatura. Este termómetro fue utilizado en la antigüedad, ya que no poseían ni los materiales ni los descubrimientos que necesitaban para poder crear un termómetro como los que hay actualmente. El pirómetro. El pirómetro es un instrumento para medir temperaturas extraordinariamente elevadas, como la lava del volcán o la interior de un horno de fundición. La temperatura se determina midiendo corriente eléctrica. Termohidrógrafo. Aparato para medir la humedad del ambiente. Está compuesto por un termómetro de máxima y mínima y un depósito de agua destilada que mientras se evapora el termómetro va registrando su temperatura. Esto quiere decir que cuando el agua va convirtiéndose en estado gaseoso, el termómetro puede administrar esa información y transformarlo a qué temperatura se encuentra. La fórmula general de la temperatura es grados Fahrenheit, entre paréntesis, grados centígrados por 1.8 más 32. La conversión, para convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit, es necesario hacer una multiplicación entre ambos valores y sumarle el 32. Que esto daría un resultado de 50 grados Fahrenheit si quisiera convertir 10 grados centígrados. Ya. La conversión de Fahrenheit a Celsius. Los grados centígrados, para convertirlos a Fahrenheit, no, los grados Fahrenheit para convertirlos a Celsius, sería necesario ocupar la fórmula antes ya mencionada, que sería, pero en este caso sería una resta y de ahí una división, que nos resultaría con el valor de 32.22 grados centígrados. Continuamos con Raúl.
A ver, como pudimos observar de lo que explicó mi compañero, en la temperatura siempre vamos a tener unas fórmulas generales que siempre van a estar ahí. Eso no puede cambiar ni disminuir ni aumentarle nada, no podemos cambiarlo porque eso ya está dispuesto así. Para la conversión de Celsius a Kelvin y viceversa, tenemos que, para sacar grados Celsius de Kelvin, tenemos Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Y ahí como vemos dice convertir 100 grados centígrados a grados Kelvin. Tenemos que es igual a grados Kelvin es igual a 100 que nos pide convertir más los 273 nos daría como resultado 373 grados Kelvin. Y la contrario sería para encontrar los grados Kelvin tendríamos que es igual a grados centígrados es igual a Kelvin menos 273. Ahí nos pide convertir 432 grados Kelvin a Celsius. Entonces, solamente aplicaríamos la resta de 273, que nos daría resultado 159 grados centígrados. Y tenemos la conversión de Fahrenheit a Rankine y viceversa. Para conseguir los grados Fahrenheit de Rankine solo se le suma 460 grados centígrados. Para convertirlo 300 grados Fahrenheit a Rankine solamente le sumamos los 460 y nos daría como resultado 760 grados Rankine. Y la contraria, para encontrar los grados Fahrenheit le restamos 460. Y aquí nos pide convertir 200 grados Rankine a Fahrenheit. Nos daría como resultado 260 grados Fahrenheit. Ahí nos daría negativo, ¿no? Claro, es negativo. Sí, la temperatura puede salirnos positivo o negativo, dependiendo de qué estemos buscando. Y como les mencioné antes, esas fórmulas siempre van a ser así como están dispuestas, porque las puso el organismo que las mide o las tiene ahí. Y como conclusión, tenemos que la temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, la cual es expresada en términos de calor o frío. Las unidades pueden estar dadas en Celsius, grados Fahrenheit y los grados Kelvin. Estas tres son las más utilizadas, pero también tenemos Rankine, como les expliqué. Dados estos valores, es más fácil saber a qué temperatura a qué temperatura se encuentra el ambiente, entre tantas cosas positivas que aportan a nuestro vivir diario. Podemos también observar que la temperatura se manifiesta en casi todas las cosas de nuestro día, como cuando cocinamos o como ahora cada vez que salimos a algún lugar tienen que tomarnos la temperatura para ver si no tenemos alguna enfermedad. Eso. Muchas gracias por la atención y si tienen alguna duda nos preguntan. Perfecto. No sé si haya otra conclusión, tal vez. Cristian, o eso es todo. No, Listen, esa es la conclusión general ya. Ya, perfecto. Ahora, como dijeron los compañeros, si en algún momento los demás tienen como alguna pregunta para los compañeros que están exponiendo, pueden hacerla igualmente. Si no tienen preguntas. ¿No? Sí, yo tenía solamente una única pregunta. De todas las unidades y factores de conversión, ¿cuál es la unidad base del que toma en cuenta el sistema internacional? De temperatura, o sea, creo que la base creo que sería el punto de ebullición o cuando está en estado... No, disculpa, creo que no me expliqué. O sea, ¿cuál es la unidad que toma referencia al sistema internacional? Referencia. Yo creo que va variando según ¿cómo te explico? Va variando según la temperatura que tú quieras encontrar, como Celsius o Fahrenheit o Kelvin. Eso ya va variando según la fórmula y lo que te pidan buscar. Ya. A ver, no sé si te quedó claro. Ya en lo referente a la pregunta del compañero,
La unidad que se toma o el sistema internacional utiliza el grado Kelvin en general. Claro que nosotros en nuestros países, ¿no? Un poco más, en Ecuador especialmente, utilizamos bastante el grado Celsius, pero el sistema internacional lo que usa como base o dentro de este sistema lo que estaría es el grado Kelvin. Sí, igual pasa con lo del metro, profe, porque pues el sistema internacional toma de referencia, el metro no, perdón, el peso, toma de cuenta el kilogramo y aquí se utiliza la libra. Exacto. Sí, aquí utilizamos algunos que no son como del sistema internacional, sino más bien del otro sistema, pero claro, en el sistema internacional es como usted dice, ¿no? El kilogramo, en el tema de temperaturas es el Kelvin, y nosotros en el Ecuador utilizamos el Celsius, y jamás usamos, por ejemplo, Fahrenheit o Rankine, a menos que esté usted en una industria extranjera. Si el Fahrenheit más se utiliza en el sistema anglosajón, por ejemplo, entonces hay empresas extranjeras, transnacionales, que ingresan a nuestro país, y claro, y las máquinas hechas en estos países vienen gradadas, por ejemplo, en Fahrenheit, ¿sí? Entonces, sí depende también, incluso esto influye en la máquina o en los instrumentos que se usan dentro de las fábricas, el sistema que se esté usando. Pero de ahí, por ejemplo, este tema que nos acaban de explicar los compañeros, que son las conversiones, ¿sí? Tanto los compañeros del primer grupo como el segundo nos permiten a nosotros pasarnos de un sistema a otro y capaz manejarlo en el lenguaje que más se maneja en cada país. Es un poco. A mí me parece que también estuvo completa esta exposición, abordó los temas que se había planteado dentro de, también nos dieron como este punto que me parece súper importante, que es la diferencia entre calor y temperatura, que no es lo mismo, sí que muchas veces se confunden, pero no es lo mismo. Y los compañeros lo marcaron claramente, me parece un buen aporte también dentro de esta exposición. Igual las fórmulas fueron las necesarias para el tema de transformaciones. Esta es una unidad que no funciona mucho como la longitud, ustedes vieron, ¿no es cierto? La longitud es como que va, si utilizamos múltiplos y submúltiplos, que es lo que nos explicaron los compañeros, ¿sí? Es como irle aumentando, disminuyendo ceros de alguna manera. Sin embargo, en la temperatura son, como dijeron, como dijo Cristian y Raúl, fórmulas fijas, ¿cierto? Esas fórmulas son así, inmutables, y son las que van a usarse para conversión. Eso. Solamente en esta diapositiva valdría corregir en esta parte en donde la temperatura salía negativa, para que cuando la suban ya no tenga ese pequeño error de la diapositiva. Sí, eso yo creo que estuvo súper bien igual la exposición. Vamos a poner igual 10 a los compañeros, muy buen esfuerzo en el tema de la investigación. Vamos a ver ahora el grupo que tiene que exponer el tema del tiempo, que sería Luis y Gabriela. Buenos días, licenciada. Buenos días. Igual está abierta la opción de que si tienen algo que compartir lo puedan compartir, o el método que ustedes vayan a usar. Vamos a compartir pantalla. Buenos días, Licen. Buenos días. Yo soy la que va a compartir pantalla. Deme un momentito, por favor. A ver el tiempo, ¿cómo estamos? No sé el tiempo.
Listen, ya se puede visualizar. Sí, ya se puede ver perfectamente. Empecemos con Luis, por favor. Ya. A ver. Ahí el tiempo. El tiempo es la magnitud física que mide la duración o la separación de las cosas sujetas a cambio, de los sistemas sujetos a una observación. Al ser una magnitud para medir es necesario utilizar las unidades de magnitud. Como son, en las unidades de magnitud se puede encontrar como principal, que es el segundo para el tiempo. Esto se mide según se mide principalmente por el reloj, que es el mecanismo que se utiliza. De ahí explicaríamos lo que es el segundo. El segundo es la definición en el sistema internacional, como antes dije, es el principal. Un segundo es igual a 9.192.631.770 periodos de radiación correspondiente a la transacción entre los dos niveles de hiperfinos del estado fundamental del isótopo, 133 del átomo de cesio. Ya, y de ahí, un día es igual a 24 horas, es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta completamente alrededor de un eje. Y la Tierra tarda 365 días y 6 horas aproximadamente en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Por ello se acordó medir un año es igual a 365 días y cada 4 años se agrega un día, un año bisiesto, que es 366 días. De ahí iría a explicar lo que es las unidades menores del segundo. Ya, vamos con Gabriela. Ya. Existen unidades menores que el segundo. Por ejemplo, el decisegundo. Esta es una unidad de tiempo equivalente a una décima del segundo. El centisegundo es la centésima del segundo. El milisegundo es la unidad de tiempo equivalente a la milésima, no, a la centésima del segundo. No, perdón, Lice. Voy a volver a repetir, discúlpeme. Les voy a explicar las unidades menores de un segundo. El decisegundo equivale a la décima del segundo. El centisegundo a la centésima del segundo. El milisegundo a la milésima fracción de un segundo. El microsegundo a la millonésima parte de un segundo. El nanosegundo a la milmillonésima parte de un segundo. Es un tiempo tan corto que no se utiliza la vida diaria, pero sí es de interés de áreas de, por ejemplo, química, física, electrónica. También hay el picosegundo, es la billonésima parte del segundo. El femtosegundo es la milbillonésima parte del segundo. El atosegundo es el tiempo equivalente a la trillonésima parte del segundo. Vamos a ver las unidades más utilizadas. Por ejemplo, el segundo tiene 60 segundos. Ahí el minuto tiene 60 segundos. La hora tiene 60 minutos. El día, 24 horas. El año normal está conformado de 365 días. El año bisiesto que se presenta cada 4 años es de 365 días. Un lustro equivale a 5 años, una década a 10 años, y un siglo a 100 años y un milenio a 1000 años. Las conversiones. Por ejemplo, aquí les presento una tabla que está conformada de un año, un día, una hora. Sus equivalencias, el año tiene 365 días. En segundos equivaldría a 31.536.000 segundos. El día tiene 24 horas. En segundos sería 86.400 segundos. La hora tiene 60 minutos y en segundos serían los 3.600 segundos. A continuación vamos a ver unos ejemplos de conversiones de minutos a segundos. Por ejemplo, queremos transformar 1 minuto y medio.
Aquí en la fórmula podemos ver que el minuto y medio va multiplicado por 60 segundos sobre un minuto, que da un igual de 90 segundos. De segundos a días. Perdón, Karina, vamos con Luis nuevamente. Ya, de aquí en la conversión de segundos a días, multiplicamos los segundos por ejemplo, los 864,000. No sé si solo a mí, pero se congeló Luis. Nos darían el resultado que es 864,000. Ya, de ahí vamos a lo que es minutos a días. Los minutos lo multiplicamos por 1, que es la hora, y lo dividimos por 60 minutos. Y lo dividimos por las 24 horas. Y multiplicamos por 1, que es el día, y nos daría los días equivalentes. Y de ahí de los segundos a minutos haríamos lo que es los 420, lo dividimos para los 60 segundos, que nos dan los 7 minutos. Y de ahí de años a segundos, simplemente multiplicamos por los 365 días, por las 24 horas y los 3.600 segundos, que nos daría el equivalente. Y de ahí seguiríamos a lo que es las agrupaciones en días, que se dividen en la semana, que son la agrupación de 7 días, la octavario, que es la agrupación de 8 días, la novenario, que es la agrupación de 9 días, decena, la agrupación de 10 días, la oncena, que es la agrupación de 11 días, la docena, 12 días, quincena, los 15 días, la veintena, que es la agrupación de 20 días, treintena, es la agrupación de 30 días, la cuarentena es la agrupación de 40 días, que es el término que también se utiliza cuando una persona está en aislamiento preventivo o por una enfermedad de contagio, como por ejemplo, como estamos pasando por la pandemia. La agrupación de meses se divide en bimestre, que es la agrupación de 2 meses, trimestre de 3 meses, cuatrimestre, que es la agrupación de 4 meses, y el semestre, que es de 6 meses. Vamos con Karina nuevamente, por favor. Aquí vamos a ver la agrupación de años. El bienio corresponde a 2 años, el trienio 3 años, el cuatrienio o cuatrienio a 4 años, el lustro a 5 años, el sextenio a 6 años, el septenio 7 años, el octenio a 8 años, el novenio a la agrupación de 9 años, el decenio a 10 años, el oncenio a 11 años, el docenio a 12 años, el quindenio a 15 años, el decalustro 50 años, el siglo a 100 años, la edad es una cierta cantidad de siglos sin cantidad fija, el milenio 100 años, la era o periodo es una cierta cantidad de milenios sin cantidad fija, y el evo es un término que también se lo utiliza en la poesía porque señala un tiempo sin límite o eternidad. Ejemplos de instrumentos de medición. Como ya habíamos visto, es agrupación de días, de semanas, y uno que es claro ejemplo, que es el reloj. Aquí podemos ver el calendario, el cronómetro, uno de los más antiguos que es el reloj de arena, el reloj común que todos conocemos, reloj atómico y reloj de agua. Y la conclusión. Llego a mi conclusión de que el tiempo es importante ya que influye en nuestro diario vivir, en aspectos que manejamos, por ejemplo, la hora. Nosotros estamos pendientes a la hora para asistir a cualquier lado o realizar cualquier actividad. Eso, Lice. No sé si Luis tenga algo que agregar, tal vez.
No, Licen, eso creo que es todo. Ya. No sé si los compañeros tengan preguntas. Cero preguntas. Dios mato que me preguntas. No, nadie dice nada. Ya. El material de apoyo es súper bueno. Yo creo que faltó un poquito hablar de la historia, ¿sí? De cómo nace o cómo se relaciona con la sociedad este tema del tiempo. Se abordó como brevemente en algunos puntos. ¿Qué más? Eso y las conversiones, sí vamos a explicar nuevamente, yo creo, un poquito porque, claro, no es como solo un multiplico, sino es como esta relación que nos dieron los compañeros, ¿no es cierto? Un año equivale a esto, un día son 24 horas, un minuto son 60 segundos, etcétera. Entonces, eso tendremos que hacer igual algunos ejercicios para que se entienda capaz mejor el tema de las conversiones. Eso, en el tema de historia me quedaron debiendo un poco. ¿Cuánto creen que les deba colocar o poner? 9. 8.9, Liz. ¿Qué dice Gabriela? 9.99. Apoyo al compañero, 9.99. Ya, por lo que me falta un poquito de la historia, vamos a poner 9.5, ¿sí? 9.5 está bien. Ya. Eso, vamos viendo siguiente grupo. Ahorita vimos el tiempo. Fundamentales. Vamos viendo masa y peso. Si bien la masa es fundamental, el peso viene a ser una unidad derivada, pero es necesario entender un poco la diferencia. Entonces vamos con Kevin y Cristian. Yo voy a iniciar a compartir la pantalla. Porque ¿vas a compartir la pantalla yo, profe, o Cristian? ¿Vas a compartir tú? Cualquiera de los dos puede compartir. ¿Qué grupo fue el que me envió a mí? Ya, compartir, compro. Empecemos, Kevin. Ok. Bueno, ¿sí me ve, profe? Sí, ¿no? Bueno. Buenos días con todos. Nuestro grupo va a hablar sobre masa y peso. Ya. Bueno, a continuación hablaremos sobre masa y peso, que son dos términos que se encuentran dentro del Sistema Internacional de Unidades y los cuales se usan para medir los cuerpos o objetos. Ejemplo, la masa se determina por la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Esta no depende de la intensidad gravitatoria ni de la posición que ocupa en el espacio. Se la mide en kilogramos, libras, onzas, toneladas, etc. El peso, en cambio, es la fuerza de gravedad que puede soportar un cuerpo en relación a la masa que posee. Se la mide en newtons y kilogramos fuerza. ¿Sí me ven? Ahí, ya. Bueno, ahorita vamos a hacer una pequeña introducción a la masa. Dice que la masa es una magnitud invariable que no depende de ningún modo de la posición física que ocupe el cuerpo o el objeto en el espacio. En este caso se podría decir que en la Tierra. Dentro de la masa física tenemos dos tipos de masa, que son la masa inercial y la masa gravitacional. En la astronomía se la conoce como unidad de masa, unidad astronómica de masa.
la cual nos sirve para medir estrellas y galaxias. Ya. Ahora dice que Perdón, con vamos una pequeña historia. con Cristian. Ya, a ver, bueno, como decía mi compañero, la masa vendría a ser la medida que indica la cantidad de materia que contiene un objeto. Generalmente se le denomina en kilogramos a la masa. Esto hay que tener muy en cuenta porque naturalmente la sociedad le denomina peso a prácticamente lo que sería en la física la masa, ya que el peso es el resultado de multiplicación con la gravedad. Bueno, lo que voy a explicar a continuación es la masa en sí. Los kilogramos se refiere a la cantidad de materia o masa que contiene un cuerpo más no su peso, es decir, que la masa se refiere más al volumen de un objeto. ¿Por qué? Porque pongámoslo en situación en el espacio. Si nosotros ponemos a una persona a una botella de agua o a un vehículo, va a tener el mismo volumen o la misma masa, no va a tener ninguna variación. Lo que sí va a pasar con el peso, que eso sí está relacionado directamente con la gravedad de los objetos, especialmente de nuestro planeta. La masa se relaciona también con la velocidad. Cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, esto quiere decir que cuando la masa se encuentra en un movimiento, puede ser rectilíneo uniforme, y experimenta un cambio. También a continuación veremos lo que sucede. Bueno, lo que es tema de historia, la noción moderna de la masa surge gracias a las reflexiones de Galileo, René y muy especialmente de Isaac Newton, quien es prácticamente el padre de algunas leyes. Una de sus leyes es la segunda ley de la gravitación universal, que es la atracción entre dos cuerpos es proporcional al producto de dos constantes. Esto denominadas masa gravitacional. Esto quiere decir que si es que se encuentran dos cuerpos, especialmente en el espacio, van a tener ambos la atracción de sus masas por prácticamente su volumen. La masa gravitatoria es una propiedad de la materia en virtud de la cual los cuerpos se atraen, como ya mencioné anteriormente. Un cuerpo corresponde a una porción de materia que puede estar expresado en lo que es sólido, líquido, gaseoso. Un ejemplo de un cuerpo con un volumen gaseoso nos podemos referir dentro de nuestro sistema solar a Júpiter. Como sabemos, es un planeta que es básicamente gaseoso. Entonces de ahí podemos fijarnos que la masa es en sí el volumen de un cuerpo X. Ya, aquí existen dos tipos de masa. Esto es donde más se usa, especialmente en astronomía. La masa inercial y lo que es la masa gravitatoria. La masa inercial es una medida de masa como la resistencia de un cuerpo al cambio de velocidad. Esto es lo que mencionaba anteriormente, cuando un cuerpo experimenta un cambio de velocidad. Por ejemplo, cuando un cuerpo experimenta una atracción, como podemos ver aquí en la imagen de abajo, cuando pasa cerca de nuestro planeta, pasa un objeto, puede ser un meteorito, al momento en que entra en la gravedad del planeta, va a experimentar un cambio de dirección y una breve aceleración. Eso es lo que se le denomina en la astrofísica, lo que es la inercia. Y esto tiene que ver junto con la gravitatoria, la masa gravitatoria, que es lo que explica la aceleración de ese cuerpo, que es la medida de la fuerza de atracción gravitatoria que experimenta una porción de materia básica dentro de un cuerpo gravitatorio. Las aplicaciones de la masa. En la astronomía, la masa se lo utiliza para medir y comparar lo que es de grandes masas, como puede ser estrellas, objetos astronómicos. Puede ser también galaxias, planetas, etcétera. Para hacer una breve comparación, la masa del Sol equivale a 2 por 10 elevado a la 30 en kilogramos. No estamos diciendo el peso, sino su volumen. Esto equivale más o menos a un aproximado de 332.946 veces del tamaño de la Tierra. También para medir comparativamente la masa de los planetas, exoplanetas y otros objetos que pueden
ser, por ejemplo, meteoritos. La fórmula en general para medir la masa es igual a al volumen por la densidad de cuerpo, donde la D es la densidad del cuerpo y la B es el volumen de dicho cuerpo. Este es el sistema internacional de unidades que se usa para medir especialmente lo que son las estrellas de objetos que se encuentran fuera de nuestro planeta. Y se le expresa en kilogramos sobre metros cúbicos. Y aquí un ejemplo de lo que... Por favor. Con Kevin, perdón. Ya, siguiendo con lo de mi compañero, vamos a ver el ejemplo que dice que el peso de un cuerpo en la Luna es apenas de un seisavo con respecto al mismo del cuerpo en la Tierra, ubicado en la Tierra, ¿no? Pero la masa de la masa que posee el cuerpo, como dijo el compañero del volumen, esa no cambia, se mantiene. Ahora vamos a hablar sobre el peso. Normalmente nosotros usamos el peso para describir qué tan pesado o liviano puede ser un objeto o un cuerpo. El peso en el sistema tradicional estadounidense se mide en 3 unidades, que estas son libras, onzas o toneladas, donde la onza es la unidad de medida más pequeña. La libra se dice que es grande, pero se podría decir que es la que está intermedio, y la tonelada sería la más grande. Ya, se puede usar cualquiera de las unidades, cualquiera de estas 3 unidades de medida para describir el peso de algo. Pero también eso depende de del cuerpo objeto que queramos medir, el peso. Pero como dice aquí, un ejemplo, lo más lógico sería, por ejemplo, si vamos a medir el peso o saber el peso de un humano, lo lógico sería expresarlo, el peso que obtengamos, expresarlo en kilogramos o libras, más no en toneladas. Como se encuentra ahí, por ejemplo, ahí en el gráfico, mg es el peso del cuerpo y n es el peso. Ya, ahora, ahora vamos a hablar como la pequeña historia, ¿no? Dice que para medir el peso, para medir el peso se usa el dinamómetro que se encuentra a la derecha, pero ese instrumento es el peso que da o resultado de cualquier objeto así, solo es un peso aparente, pues no es tan preciso que digamos, ya. Dice que bajo la denominación de peso se incluyen otros efectos, además de la fuerza gravitatoria, el efecto No sé si es solo a mí, pero... el peso que refleja solo es aparente, no es tan preciso. Para obtener un peso más preciso se usa obviamente el dinamómetro, pero más calibrado. O sea, en la actualidad el peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto o cuerpo. El peso equivale a la fuerza que ejerce sobre un cuerpo sobre un punto de apoyo, es decir, por ejemplo, nosotros cuando estamos en un punto específico parados o caminando, eso. También se puede, como dijo, originado por el campo gravitatorio, que como les dije, y local. Bueno, el peso por ser una fuerza se presenta como un vector definido por su módulo, dirección y sentido. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, un avión despegando. En el centro de gravedad del cuerpo y dirigido aproximadamente, y tiene que ser aproximadamente dirigido al centro de la Tierra. También hay otros, como dijo antes el compañero, en la actualidad se les asemeja el peso con la masa, o a la masa, y porque no, o sea, cuando pongan en compras, por ejemplo, o sea, lo lógico sería decir
saber la masa yo que sé, de un X producto, pero decimos cuánto pesa o el peso de ese producto. Pero, o sea, como digo, eso sería, lo lógico sería usar la masa, ya que el peso es la fuerza de gravedad, o sea, es una fuerza de gravedad, se utiliza para saber la fuerza de gravedad. Ya. Otra definición de peso es el nombre, por ejemplo, es el nombre que reciben las monedas de dichos países. Y dentro de esos países existe más o menos una media docena. Lo que tienen en común esas monedas solo es del nombre, o sea, el peso, pero su valor, su valor es distinto. Esta moneda es originaria de una antigua moneda española, la cual fue, o sea, antes de la conquista, los incas todo utilizaban intercambio, trueques, como si fuese otro sistema de unidad de intercambio, de cambio, ¿no? De moneda. Pero con la llegada, con la conquista, todo eso fue, pues, adoptaron el peso, que fue la primera moneda española, la cual ellos la realizaban en plata, oro, o sea, en materiales finos, se podría decir. Bien, ahora, o sea, la fórmula para calcular el peso, como se está ahí, es peso igual a m, que es masa, por g, que es la gravedad. La gravedad dentro de la Tierra es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero esto, como dijo el compañero, en la masa, en el espacio, o sea, depende de dónde se encuentre, porque mientras más alejado estemos, mientras más alejado estemos de la Tierra, la gravedad varía. Entonces, o sea, siempre van a tener un resultado diferente. Yeah. La propiedad de peso se designa la medida resultante de la acción que ejerce la gravedad terrestre sobre un cuerpo. Como peso también puede entenderse una magnitud de dicha fuerza. Pero también podemos utilizar el término de peso para la balanza o un aparato utilizado para pesar. En este caso serían cuando nos vamos a las citas médicas, las balanzas que tienen ahí. O sea, y o sea, el peso, los pesos son los que se utilizan para equilibrar, los pesos que están ahí para equilibrar el peso de un objeto. O sea, en este caso sería nuestro peso, no para equilibrar. Para eso se usa el término peso ahí. También podemos definir el peso como, claro, todas estas definiciones que estoy dando son aparte, no tienen relación, ¿no?, con el sistema. En parte sí, y otras definiciones no tienen relación. Realmente, como peso también puede emplearse al sentido de una carga o responsabilidad. Por ejemplo, como ahí está, lo nombraron ministro y ha demostrado no poder con el peso de su función. También puede entenderse como peso a la importancia o influencia de alguien o algo. El alcalde tiene peso en su partido. Aparte Continuamos de eso, con el otro compañero, con Cristian, por favor. A ver, como decía mi compañero, hay diferentes definiciones de lo que es peso, pero ahora vamos a dirigirnos más a lo que es de la física. Ya bueno, en la física también existe una fórmula para medir más sencillamente el peso, que es peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, de ese resultado nos va a dar en realidad el peso, o sea, en newton. Ya, en la física, como peso se denomina la medida resultante de la acción que sobre la masa del cuerpo ejerce la fuerza de gravedad de la Tierra. Es justamente lo que yo les decía. La masa no tiene variación, pero la gravedad en cambio sí, y esto también va a variar en el peso. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos el cálculo en Marte, el peso va a ser diferente a la que está en nuestro planeta, pero la masa va a seguir siendo prácticamente la misma. Su unidad de medida es el newton. Por otro lado, como pesos específicos se entiende el peso de un cuerpo o sustancia en relación con su volumen, dicho de otro modo. Esto también el newton se le expresa en lo que es metros cúbicos.
Ya también otra definición de peso es especialmente en lo que es la química. Ahí en la química podemos encontrar en lo que es la tabla periódica, lo que es el peso atómico y diferentes elementos. También otra definición es lo que es el peso en bruto, cuando estamos refiriéndonos que es algo un poco más puro. Un material puede ser un mineral. Ya las aplicaciones aquí serían, por ejemplo, en los sitios urbanos o en los centros de reparación de vehículos, por ejemplo. En los sitios urbanos, para las personas que siguen lo que es de arquitectura, necesitan saber bien lo que es la gravedad, la masa para realizar sus cálculos y poder realizar construcciones. En lo que se refiere a vehículos, se le utiliza para diseñar, un ejemplo puede ser los motores de los vehículos. Cuando ellos diseñan un motor de un vehículo, están también calculando la fuerza de empuje que va a tener ese motor y a qué masa o qué volumen va a ser más adecuado a ese tipo de motor. También se la ocupa en lo que es la ganadería, para referirse en el peso, para referir su valor físico o su valor capital para intercambio como un bien. Esto no sé si hemos escuchado en el campo, especialmente le pesan a lo que es el ganado, a la vaca, y también le da un valor junto con el estado que tiene. Y en la vida cotidiana el peso se lo utiliza en diversos entornos como es la tienda, entre masa, peso de X, producto, mayor será su costo. En estudios o en exploraciones aeroespaciales, el peso y la masa aquí tienen una gran relación, ya que como nosotros sabemos, para poder emprender nuevas tecnologías y nuevas investigaciones, es muy indispensable saber la masa y el peso para tener unos cálculos más precisos para lo que es combustible, fuerza de empuje de la nave y para poder retornar al planeta aprovechando lo que es la gravedad y la aceleración de la gravedad de otros cuerpos. Ya, otro ejemplo sería que cuando realizamos compras en el supermercado, generalmente cuando nosotros tomamos en el supermercado algo que no está especificado su precio, al momento que vamos a pagar nos saben pesar. Entonces, eso nos está más bien dando es el volumen o su peso. Como dije anteriormente, nosotros estamos llamando peso, mal llamado peso, porque en realidad es el volumen. Y aquí, como decía mi compañero anteriormente, el peso también se le ve en un avión con una masa de 4.500 de despegue y vuela por el aire acelerando hacia adelante y hacia arriba. Hay una fuerza de propulsión de 6.700 newton. Esto es prácticamente la fuerza o el peso que ejerce el avión sobre la dirección del movimiento y una fuerza debida a la resistencia del aire que sería de más o menos 4.300. Entonces aquí vemos la fórmula, cómo se emplea en lo que es el peso para lo que es el avión, que interviene aquí lo que es la gravedad. La gravedad en sí, como sabemos, es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. Y aquí ejemplo sería, un ejemplo del peso sería que un niño que tiene una masa de 36 kilos va a ser el multiplicado por la gravedad del planeta y eso nos va a dar resultado del peso real que va a ser de 352 newtons. Ese sería prácticamente el peso. También tenemos otro ejemplo que dice si se tiene un carro de masa de 740 kilos, pesaría un aproximado de 7.252 newtons. También podemos tenerle de un televisor que sería de 196 newtons. Aquí vemos claramente cómo se aplicaría la fórmula que les mencioné, que es el peso es igual al kilogramo por la gravedad del planeta. Y aquí es lo que entramos a las diferencias entre lo que es masa y peso. La unidad de medida del Sistema Internacional de Medida en general se le usa en kilogramos para referirse a la masa, mientras que el peso se refiere en newtons. El peso es una magnitud vectorial
mientras que la masa es una magnitud escalar. Solo podemos hablar de peso cuando el cuerpo se encuentra en un lugar donde hay gravedad. En la Tierra, esta gravedad tiene un valor, ya lo mencioné antes, de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado en los puntos máximos. Entonces aquí estamos ya hablando de la diferencia de lo que es masa y peso. Mientras exista gravedad, va a existir lo que es el peso, pero si es que no hay gravedad, solo vamos a hablar de lo que es masa. La masa de un cuerpo es inherente a él independientemente de si existe gravedad o no. Si queremos conocer la masa, puedes utilizar un instrumento de medida de masa como la balanza, mientras que para conocer el peso se utilizan instrumentos de medida de fuerza, tales como el dinamómetro. Aquí Perdón, el dinamómetro... continuemos con Kevin, por favor. Ya, la masa dice que la masa es del estudio de volumen o la magnitud de un cuerpo. También sirve para calcular o medir objetos grandes, pequeños. En este caso, como dijo antes el compañero, en la masa, masas masivas, o sea, objetos masivos como los galaxias, estrellas, y objetos menos masivos, que serían asteroides, planetas pequeños, astros, a astros se refiere. Ya que el peso es la fuerza que varía, ya que el peso es una fuerza que varía según en donde se encuentre. Haciendo referencia a eso, por ejemplo, podemos decir que en el sistema solar, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo, el peso relativo del Sol sería de 97,9 y su gravedad sería de 274,1. Por ejemplo, así en el Mercurio, su peso relativo sería de 0,37 y su gravedad de 703. En la Tierra sería el peso relativo de 1. Claro que el peso relativo todavía va el peso en kilogramos, ¿no? O en kilogramos o en newtons, como dijimos antes. Y su gravedad es de 29,8227 elevada a la séptima. Y así va variando en los diferentes planetas o los astros. Bien, ahora vamos a hablar de las conclusiones. Dice que, por ejemplo, la primera conclusión que tenemos, hay varias conclusiones de masa, eso también depende de cómo se utilice la masa en diferentes campos de estudio, y el peso también. Por ejemplo, una primera conclusión es que la masa es una propiedad que sirve para calcular o medir objetos grandes o pequeños que existen en el espacio, sin tener en cuenta la gravedad que se le aplique. Como dijimos, la gravedad nunca va a tener algún efecto sobre la masa de un cuerpo. Eso no va a tener nada que ver, porque la masa, sea aquí o en la luna, se va a mantener igual. Solo lo que cambia es el peso. En este cambio sería el peso o fuerza de gravedad. El peso o fuerza de gravedad es la fuerza con la que un cuerpo grande atrae a un cuerpo pequeño. Esto podría decir nosotros dentro de la Tierra, por ejemplo, en caída libre, ¿no? En caída libre. Ahí se puede decir que se da esto. Por ejemplo, dice, hay unas definiciones también que, definición de Newton, Einstein y la operacional. O sea, dicen que estas dicen que la fuerza, ¿no?, de gravedad, ya sea de un cuerpo en caída libre, que esté quieto en movimiento, o no, la gravedad nunca no se mide y no cambia. También dice que el peso y la masa van de la mano para realizar cualquier estudio o cálculo sobre los cuerpos. Como dijo el compañero, sin masa no podemos obtener una fuerza de gravedad, o sin peso no podemos saber la masa o así. Ya, vamos con el compañero, por favor. La conclusión es, ya como decía mi compañero, de lo que es la diferencia, en conclusión en general. Bueno, los dos son propiedades del Sistema Internacional
Internacional de Medidas y las podrán encontrar en cualquier parte del mundo. Esto nos quiere decir que estos sistemas de medidas se van a utilizar en cualquier parte del mundo. Es un sistema internacional que ya están establecidas por la historia, prácticamente sería la conclusión. Y eso, lo que es peso y la masa van de la mano para realizar grandes estudios y avances tecnológicos para el futuro, en especial para la humanidad, que dentro de más o menos 100 años podríamos estar emprendiendo viajes a otros planetas. O de lo que es la masa y el peso tienen bastante relación en lo que se refiere a la astrofísica. Eso sería todo. Pues. Ya, no sé si Kevin tenga algo que agregar o preguntas de los compañeros. Bueno, y como dijimos, una conclusión más sería que o sea, hay diferentes, ¿no? Para diferir el peso, lo que sea. En la vida cotidiana de todo también se puede. Tenemos que saber, una conclusión sería que tenemos que saber, o sea, distinguir lo que es peso y masa, o sea, en todo sentido. También se puede decir que el peso es viendo lo que se ha visto o lo que se pueda saber. La masa de un cuerpo también puede... ¿Cómo era? Ya me olvidé, pero... ¿Cómo era? ¿Sabes lo que queremos decir? Que la masa se tiene que utilizar en términos de... en ciertas situaciones donde lo ameriten. En este caso sería casi en la vida, toda la vida cotidiana. Es como conclusión, profe. Y no compararlo con el peso, ya que solo es un sinónimo. Bueno, tú puedes entender como un sinónimo. Eso, profe. Ya. No sé si los compañeros tengan preguntas o dudas. No. Ya. Algo importante aquí es saber diferenciar estos dos términos, como los compañeros nos explicaban, ¿no es cierto? El uno mide cantidad de materia del cuerpo y el otro, en cambio, tiene que relacionarse o se relaciona con la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza que ejerce, por ejemplo, la gravedad de un cuerpo de masa grande sobre un objeto. Si hablamos ya de la Tierra, sería la fuerza que ejerce la Tierra sobre un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, son dos cosas muy distintas. Claro que en nuestra sociedad pasa como esta confusión, ¿no es cierto? Y confunden mucho lo que es peso y masa, donde dice cuánto pesa no sé, esa funda de arroz y le dicen pesa 1 libra. Y claro, y el momento de usar este término de pesa, estamos confundiendo, ¿sí? Confundiendo los términos, porque no estamos sacando el peso, ¿no es cierto? Sino la masa, porque estamos hablando de cantidad de materia. Cuando hablamos de libras, cuando hablamos de kilogramos, cuando hablamos de onzas, cuando hablamos de toneladas, nosotros necesariamente estamos hablando de cantidad de materia. Eso es masa. Si bien en nuestro cotidiano hay una confusión, nosotros ya un poco que estamos como dentro de la materia o que estamos estudiando, debemos entender que eso en realidad es masa y no peso. Cuando hablamos de peso, más bien estamos hablando de una fuerza y por eso se mide en newton. Yo creo que eso es súper importante tener claro. Ahora los compañeros también por ahí nos hablaron como de las monedas, así, y de que se usa como esta palabra peso dentro de otros términos y como para otras expresiones, ¿sí? Que vale como mencionarlo, pero ya en física tenemos que tener en cuenta como más esta como una medida de fuerza o de la fuerza que ejerce la Tierra, en nuestro caso, sobre un objeto. Ahora el tema de conversiones, a mí me faltó, ¿sí?
Conversiones, en este caso nosotros deberíamos haber visto conversiones, cómo paso en el caso de masa, cómo transformo yo que sé de libras a kilogramos o por lo menos de gramos a kilogramo, a hectogramo, a miligramo, ¿sí? Y en el caso del peso, sí podríamos ver cómo transformamos, por ejemplo, de newton a kilogramo fuerza, por ejemplo, que sería una conversión. Eso me faltó. De ahí Profe, ahí le interrumpo porque, como dice Newton, Newton es lo mismo que kilogramo fuerza, es como obtener lo mismo. O sea, sí hay, como usted dice, ¿no? Que hay otras definiciones como la lima, todo eso, pero esas no, esos sistemas de unidades o medición no están dentro del sistema internacional. Son otros sistemas que se hace referencia que al sistema inglés. Por eso yo no le pusimos, mejor dicho. Ya vale la explicación, ¿no? Que nos dé el compañero. Sí es verdad que estas otras medidas que estoy diciendo hacen referencia o están dentro del sistema inglés, ya, no hay problema si no hicieron en todo caso, considerando que solo tomaron en cuenta el sistema internacional. Pero ahora en el tema de la masa, podríamos haber hecho transformaciones de múltiplos a submúltiplos en todo caso. Cuando hablo de múltiplos y submúltiplos, hablo de lo que nos explicaron en la primera exposición, ¿no es cierto? Estos múltiplos y submúltiplos son prefijos que se utilizan para hablar de alguna cantidad. Por ejemplo, podríamos haber pasado de gramos a kilogramos, o de gramos a miligramos, o a decigramos, o a decagramos, o a picogramos, o a nanogramos, o a gigagramos. Sí, todos estos múltiplos y submúltiplos nos permiten de alguna forma trabajar dentro del mismo sistema, que sería como el internacional. Eso nos habría faltado en todo caso. Pero porque la justificación que me dice, lo otro era del otro sistema, ya es válida. Porque si tomaron solo sistema internacional, es válido lo que me dice. Pues de ahí podríamos haber hecho transformaciones entre el mismo sistema, o entre múltiplos y submúltiplos. Eso. De ahí no sé cuánto creen que les debo poner, cuánto dice Kevin, cuánto dice Cristian. Póngales la hora que es ahorita, Lisa. ¿Qué hora es? Faltan 10 minutos para acabar la clase. A 9:50. Qué caso que son. ¿Qué dice Kevin? ¿Qué dice Cristian? Sí tiene razón que nos faltó las conversiones, profe, de la masa, ¿no? Sí, eso sí tenía razón, no lo tomamos mucho en cuenta. ¿Cuánto les ponemos? Hay que ser justos, Lisa, ya. Póngales 2. 2. Ya que sobre 10, ¿no? No, Lisa, 9:50 yo creo que sí estaría bien. Sí fue una buena exposición. Yo también pienso que fue una buena exposición para mi concepto, 10. Ya. Les vamos a poner entonces, por ahí hay como ideas divididas. Entonces, como me faltó solo el tema de las conversiones, por ahí me dicen póngale 10, otros me dicen 9.5. Vamos al medio, que sería 9.75. Ya, entonces nos quedamos con 9.75. Ahora, por el tiempo, hoy día vamos a quedarnos ahí, mañana continuamos con las exposiciones. Yo creo que esto nos llevará como mañana 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mañana yo hice 1, 2, 3. Yo creo que el día de mañana se pasan Mañana y 2 días pasado. más. Ajá. Sí, mañana y pasado Ajá. capaz nos lleva. Sí, porque sí es necesario ir como todo lo que nos cuentan en las exposiciones, porque al menos hoy yo me siento como, no sé, sí, agradecida con los compañeros, han hecho muy buen esfuerzo, muy buenos trabajos, sí, han investigado,
se han dado el tiempo un poco de revisar. Tienen como cuando se les cambia incluso de compañero, le dan continuidad y tiene fluidez las exposiciones, entonces me parece que han hecho muy buenos trabajos, muy buenos esfuerzos, entonces si es necesario igual darles el tiempo necesario a todos, entonces yo creo que nos va a llevar unos 2 días más, nada más felicitarles a los compañeros que expusieron hoy y eso, nos vemos el día de mañana y con las siguientes exposiciones de los siguientes compañeros. Dicen, disculpe antes que se vaya, ¿a qué hora ya va a habilitar la pestaña en la plataforma para poder subir el trabajo? Tipo 12 más o menos. Que yo de aquí ahorita tengo otra clase, entonces a las 12 que me desocupo, suelo como subir lo que está pendiente. Dicen, Dígame, Javier. cambie por favor la fecha del deber, no se olvide. ¿La fecha? Sí, dicen, la fecha que damos para el domingo, la que usted había puesto para el viernes. Cierto, Ya profe, lo- todavía está para el viernes. Yo revisé esta mañana la plataforma. Ya, del deber de factoreo me dice. Sí, Sí. dicen por favor. Hoy que subo déjeme anotar porque ayer me olvidé. Entonces hoy voy a hacer cambiar la fecha. Fecha, deber, factoreo. Ya. Y así porque si no después me olvido. Ayer me olvidé. Subí como el video al YouTube. Todavía no está en la lista de reproducciones que tenemos, pero ya está en el YouTube, porque como se me demora, suelo dejar que se esté subiendo y después lo pongo en la lista. Entonces hoy día ya le pongo en la lista el video igual que fui ayer. Eso, chicos, entonces, sin más, felicitarles por el trabajo. Dígame. El trabajo tenemos que subirlo individualmente, ¿no? Cada uno o uno por grupo. Subámoslo individualmente más por una cuestión de que cuando toca calificar en plataforma tiene que estar como el respaldo de los deberes. Obviamente van a subirlo mismo, pero súbanlo los dos. Por si acaso en algún momento, no sé, coordinación diga, pero le ha puesto 10 y no tiene el deber, capaz no, ellos no cachan que estamos haciendo como en grupo, entonces preferible subamos individual, pero el mismo trabajo. No es que uno va a hacer otro. Lo mismo. Lo importante es que esté ahí nuestro respaldo del deber, nada más. Ya, profe. Sí, eso. Sin más, entonces, por hoy nos despedimos. Nos vemos el día de mañana a las 8. Y vamos a seguir el día de mañana con las expos, que están muy buenas y vamos a aprender un poquito más. Eso es. Sin más, una buena tarde Chao. a todos y todas. Bueno, profe, nos vemos. Feliz día. Listen, gracias. Igual. Gracias, Listen. Mañana. Hasta mañana, Inge, un buen día. Buen día también, hasta mañana.